El enunciado nos dice: debemos hallar la ecuación de una recta que pasa por ese punto y es perpendicular a un plano que pasa por el origen de coordenadas por el punto B y por el punto C. Vamos a decir que la esencia está en el siguiente razonamiento. Si yo tengo un plano que pasa por el origen, por el punto B y el punto C, vamos a suponer que es este, y tengo una recta que es perpendicular a dicho plano, es evidente el siguiente detalle. Yo debo hallar la ecuación de esa recta, y para hallar la ecuación de una recta estamos hartos de repetir el mismo rollito. Necesito un punto por el que pasa la recta, evidentemente me lo dan, y necesito un vector director de dicha recta. Razonamiento: si yo hallara un vector perpendicular a este plano, por ejemplo este, como el plano y la recta son perpendiculares, ese vector, que voy a llamar vector n, que es perpendicular a ese plano, va a ser un vector director de la recta. Es decir, nuestro problema se limita a hallar un vector perpendicular al plano. Y como dato me dicen: nuestro plano pasa por el origen de coordenadas. Significado: si llamo por ejemplo ese punto de origen, va a tener de coordenadas 0, 0, 0. Y es evidente que si el plano pasa por esos tres puntos están contenidos en el plano. Yo voy a suponer imaginariamente que se trata de este punto y este punto. Si uno, supuestamente punto O, punto B y punto C, los uno y los oriento de esta forma, el producto vectorial de esos vectores nos va a dar un vector perpendicular al plano. Repetimos, vamos a hallar dos vectores directores del plano, en este caso el vector OB y el vector OC, son dos vectores contenidos en el plano. Coordenadas de este vector: restamos B menos ese punto. Como el origen vale 0, 0, 0, coincide con ese valor. Coordenadas del vector OC: final menos origen, restamos final menos origen, obtenemos 1, 2, 1. El producto vectorial de esos vectores nos permite obtener el vector perpendicular al plano, que es vector director de la recta. Vamos a efectuar el producto vectorial. Vectores de la base, supuestamente IJK, coordenadas o componentes del primer vector, coordenadas o componentes del segundo vector. Recurrimos al amigo Sarrus, diagonal principal, producto de elementos que da I. Vamos con el producto de los elementos en J más J y producto de elementos que nos da dos veces el valor de K. Pasamos a la secundaria, producto de elementos que nos da K, producto de elementos más dos veces el valor de I, y por último, perdonad un segundito porque me he distraído, producto de elementos más una vez el valor de J. Restamos o cambio los signos y sumo, nos quedaría 1 menos 2i menos i. Se van los términos en J y 2k menos k más, en este caso, el valor de k. Es decir, el vector resultante de ese producto vectorial es el vector expresado mediante la combinación lineal que aparece en la lámina. Dicho vector va a tener de coordenadas los coeficientes de la combinación: menos 1, 0 y valor 1. Tenemos el vector director. Si tenemos el punto y el vector perpendicular al plano, que es vector director de la recta, de forma inmediata vamos a hallar la ecuación paramétrica de la recta. Conociendo la estructura de la ecuación, coordenadas del punto conocido, en este caso 1, 2, 3, y primera componente del vector por el parámetro, voy a llamar al parámetro t,
menos 1 por t menos t, segunda coordenada del vector por el parámetro 0 por t, 0t no es necesario expresar, y tercera coordenada o componente del vector por el parámetro 1 por t, en este caso más t. Ecuación paramétrica de la recta que cumple dicha condición. Resumen al contenido del vídeo. Más de lo mismo. Me piden ecuación de la recta. Necesito punto y vector director. Y para hallar el vector director, el razonamiento bastante sencillo. Debemos tener muy claro que si tengo dos vectores que por equivalencia puedo trasladar al plano, si tengo dos vectores directores del plano, en este caso B y OC, que tienen que tener distinta dirección, el producto vectorial de dos vectores nos va a dar un vector perpendicular a ellos. Consiguientemente, va a ser perpendicular al plano. Como plano y recta son perpendiculares, ese vector va a ser paralelo a la recta, es un vector director de dicha recta. Conocido el punto y conocido el vector, de forma inmediata hallamos la ecuación. Ejercicio resuelto.